Cuando hablamos de ansiedad, hablamos de nosotros. Hablamos de nuestra capacidad para gestionar una experiencia determinada. En el fondo, lo que menos importa es esa experiencia. Lo que realmente importa es mi capacidad y mi creencia de resolución hacia esa experiencia. Y ahí nos podemos dar cuenta que realmente sí podemos gestionar esa experiencia. Y para empezar, hemos de saber qué es la ansiedad. Esta es una de las primeras preguntas que todo el mundo que tiene ansiedad se plantea. La ansiedad es un sentimiento de intranquilidad producido básicamente por un futuro incierto. Dependiendo del grado de estrés, del grado de tensión que me provoque ese futuro incierto, voy a desarrollar una serie de síntomas que me avisarán de la peligrosidad o supuesta peligrosidad de ese futuro incierto. Y cuando alguien tiene ansiedad, después de preguntarse qué es la ansiedad, se pregunta ¿y por qué yo tengo ansiedad? Pues básicamente, y descartando cuestiones genéticas, la ansiedad se produce por tres motivos. El primero, por inseguridad, por falta de seguridad, por falta de autocredibilidad. El segundo, por miedo a lo que no conozco. Y el tercero, por miedo a lo que sí conozco. Cabe especificar que esta sensación de ansiedad se produce cuando ese futuro incierto que tenemos en el horizonte, nosotros lo vemos de una manera negativa. Cuando percibimos aspectos negativos en este futuro incierto que tenemos en el horizonte, nuestra mente empieza a desencadenar sensaciones, síntomas, señales de advertencia para avisarnos de todo este peligro. ¿Y por qué nuestra mente crea todas estas alarmas? ¿Por qué crea todo este montaje en nuestra cabeza? Porque sencillamente no se cree que seamos capaces de poder gestionarlo. Y ahí nuestra mente se equivoca. Y se equivoca mucho, porque sí, somos capaces de poder gestionarlo. La ansiedad básicamente es un reflejo de nuestra proyección al futuro. Cuando dejamos de estar viviendo en el presente para focalizar nuestra mente en el futuro, ahí hemos perdido la batalla. Si vivimos el presente desde el presente, es mucho más sencillo gestionar nuestras experiencias. No nos dejamos influenciar por creencias de nuestra mente, que a veces pueden ser ciertas, pero la mayoría no lo son. El futuro no existe. El futuro aún se tiene que crear. Lo único que existe es hoy, es el presente. Y en el presente no hay ansiedad. La ansiedad está en un reflejo negativo del futuro. Cuando hablas con una persona con ansiedad y consigues reconducir ese pensamiento que está en el futuro hacia un pensamiento que está en el presente, la ansiedad casi desaparece. Pero si esa persona vuelve a focalizar ese pensamiento negativo hacia el futuro, la ansiedad volverá a estar presente, por supuesto. Un ejercicio excepcional para empezar a gestionar nuestra ansiedad es tomar conciencia de mi presente. ¿Qué hago yo en cada momento? Si camino, si como, si escribo, si trabajo. Tomar conciencia de lo que estoy haciendo en ese presente. Cuando yo tomo presencia de mi presente, mi cabeza está en mi presente. Y en mi presente no hay ansiedad. ¿Cuántas veces he dejado las llaves en un sitio y luego no me acuerdo de dónde he dejado las llaves? Eso sucede no porque no tenga memoria, por supuesto tengo memoria. Sucede porque cuando las he dejado en algún sitio, esas llaves, no estaba consciente de lo que hacía. Estaba pensando en otra cosa y le daba más importancia al otro hecho que no al de saber dónde dejo las llaves. Sí,
El futuro es incierto y desconocido, pero sí, también tenemos la capacidad de gestionarlo. No por el hecho de que sea desconocido, incapacita mi capacidad de gestión. Hemos de observar si nuestra respuesta a un estímulo está justificada o es realmente exagerada. Hay situaciones que agravan la ansiedad y sin darnos cuenta nos dejamos atrapar por ellas. Las expectativas inalcanzables. Vamos a ser razonables con nuestras expectativas. Si nos ponemos unas expectativas fuera de lugar, lo que vamos a conseguir es no llegar a ellas y nos pueden causar frustración y, por supuesto, ansiedad. Compararnos con los demás. Eso es terrible. No podemos compararnos con los demás, porque cada uno tenemos nuestros puntos a favor y nuestros puntos de aprendizaje. Entonces no podemos compararnos de una manera general con los demás. Si me comparo con alguien de una manera distorsionada, lo que voy a conseguir es ver solo sus puntos positivos y ver solo mis puntos negativos. Y ahí hay una gran distorsión. Y esa distorsión crea baja autoestima y ansiedad. La presión social también causa ansiedad. Estamos en una sociedad muy exigente. Y cuando a veces creo que no soy capaz de satisfacer esa presión, es cuando me entra ese estrés, me entra nerviosismo, me entra ansiedad. La presión social, de una manera inhumana, puede causarme graves daños en mi personalidad. Puede hacerme pensar que no soy capaz de hacer las cosas. Otra consecuencia va a ser mi dificultad a la hora de tomar decisiones. Si tengo la autoestima baja, si la presión social es grande, si tengo miedo al fracaso, es muy posible que tenga ansiedad. La presión social y laboral, la exigencia social y laboral, la falta de creencia en las posibilidades propias, hacen que cada vez haya más gente joven con problemas de ansiedad. Y eso es terrible. Para aprender a gestionar la ansiedad, no hemos de fijarnos en la experiencia que me está causando esa ansiedad, sino en mi capacidad de gestión. Es muy sano compartir mis sentimientos de ansiedad con mi entorno, con mi familia, con mis amigos, porque me van a dar perspectivas nuevas, me van a dar perspectivas que me van a ayudar a ser más racional a la hora de juzgar esa experiencia, de cómo yo puedo afrontar esa experiencia. Y, por supuesto, un consejo: deja de preocuparte por aquello que no puedes controlar. En próximos vídeos hablaremos de ese miedo que me causa ansiedad, de ese miedo a lo desconocido, de ese miedo a lo conocido. Y veremos cómo aprender a gestionar esos miedos. Nos vemos.